I mean, I'm an American filmmaker, whether I'm in Spain or living in Italy or whatever, you know. I'm a New Yo soy un director americano, ya esté en España o viviendo en Italia o lo que sea. You know, I'm a New York filmmaker, so I'm there. I'm happy that the people that I kind of, you know, Jornish and Spike and Coen Brothers and Oliver Stone, you know, the guys that kind of started in New York with me, they're still working. You know? Yo soy un director neoyorquino y estoy contento de que todos los directores neoyorquinos como los hermanos Coen o Spike Lee o gente así que es de Nueva York también pues siga trabajando. You know, the thing is, when you make it films and you're so kind of wrapped up in your own work, and you know, to do a film like this, we had 40 hours of footage, so. Cuando haces películas estás tan inmerso en tu trabajo que es alucinante. Para hacer esta película tuvimos que registrar 40 horas de grabación. You know, when you're finished at the end of the day watching, you know, stuff, the last thing I want to see is a movie. Así que cuando acaba el día, que has pasado muchas horas viendo tus propias cosas, lo último que quieres hacer es ponerte a ver una película. You know, I mean, I've been, you know, I've lived in LA, I've been back to LA, I'm not really. He vivido en Los Ángeles, también he vuelto a Los Ángeles, pero. But if you're really into films, LA is definitely where, you know, you could make a living at it. Pero si te gusta todo el mundo del cine y estás ahí metido, Los Ángeles es la ciudad donde puedes ganarte la vida haciéndolo. You know, unless there's an earthquake. A no ser que lo arrase todo un terremoto. The stock market crashes. O se caiga la bolsa. Which it already has. Que ya ha sucedido. But, you know, they can't tell anybody that. Pero no se lo pueden decir a nadie. They just tell you you're broken and you weren't listening. Solo se lo dicen a tu contable. Anyway, so. ¿Se puede pensar en una comparación entre lo que pasa en Hotel Chelsea, que pasó hace un año, y lo que pasó hace años, que los hijos de los productores cogieron las riendas y los grandes bancos y también pues, se perdió un poco el alma del Hollywood dorado? Could we compare what you talk about in the Chelsea Hotel and what goes on in the movie with what happened in Hollywood a couple of years ago when the children of the producers were the ones taking charge of the situation and the whole essence of the golden era of Hollywood was kind of lost? Yeah, but what happened here was the children, they threw the children out. So, yeah, Sí, pero lo que pasa aquí es que echan a los hijos. You know, the metaphor of a corporate, you know, takeover of a business that was basically a family-run business, because Hollywood began with 4 or 5 guys running the show. Pero la metáfora tiene que ser diferente porque aquí es una familia y en Hollywood pues lo que pasó es que en un principio eran 4 o 5 personas que dirigían todo el cotarro. You know, so I mean Harry Cohn and you know the Warner Brothers and Harry Cohen y los Warner Brothers. Darryl Zanuck and these guys. I mean it was Darryl like Zanuck. Hollywood was like a fascist rule. Hollywood era como un régimen totalitario fascista. You know, which you know actually when you get back to it, it didn't really cherish the artists. I mean, you know. Y ellos no trataban muy bien a los artistas. You know, Scott Fitzgerald. I mean, the whole group of them. I mean, no one ever loved working for these guys. Scott Fitzgerald, nadie quería trabajar para estos chicos. I think the glamour of it is more nostalgic than the reality. Todo el glamour del que se habla en esa era dorada de Hollywood creo que es más una sensación, un sentimiento nostálgico que una realidad. You know, now like a corporate fascism, I don't know. Al fascismo corporativo, no lo sé. What you would call it, you know. No sé cómo se llamaría. But there is a big difference when you're working as an independent filmmaker or hay una gran diferencia si trabajas de director independiente. You know, working in a studio. O trabajas para una productora muy grande. You know, I mean, you know, a big budget gives you a lot of freedom. Un elevado presupuesto te aporta mucha libertad. But a corporate fascist mentality. Pero una mentalidad fascista corporativa. Is, you know, it's almost, you know, you got to give a lot of credit to any of these guys that do anything out there. Hoy en día se tiene que dar mucho mérito a cualquiera que haga cualquier cosa. Because, you know, making a fucking film, you know, or being a filmmaker is the last thing anybody's worried about. Porque hacer una película o ser director es la última cosa que preocupa a cualquiera. Una pregunta más y terminamos. Yo. Aquí estamos unos cuantos que hemos empezado a estudiar cine
si nos puede dar algún consejo, algún consejo o decirnos que lo dejemos. There's a couple of people here that just started studying cinema at school. Could you give them any advice? Stay in school. No. Sigue estudiando. You know, you got to learn whatever you could learn. I mean, whatever you could do your thing. You know, when I went to school forever, you know. Todo lo que sea aprender está bien. Yo estuve estudiando durante muchísimos años. Because back then, in like the early 70s, En esa época, a principios de los 70, there was no such thing as a digital camera or digital. no existían las cámaras digitales. I needed school to have access to the equipment. Así que yo necesitaba ir a la escuela o al colegio de cine para tener acceso a ese equipo. You know, the cameras, the editing equipment, the equipo whole de deal. montaje. You know. I mean, shooting sound was almost out of question. Y rodar con sonido parecía casi imposible. You know, I guess maybe looking back at it, although I hated shooting silent movies, Ahora ya lo pienso, aunque en esa época odiaba rodar películas mudas, it probably helped my development as a filmmaker. supongo que me ayudó a la hora de desarrollarme como director. Because I remember someone once said the invention of sound set filmmaking back 20, you know. Alguien dijo una vez que cuando se empezó a rodar con sonido casi hizo que el cine pues fuera hacia atrás 25 años. But as a filmmaker, you have to be in a place where you can learn, you could watch, you could do, you could get it on. You know, school. Como director tienes que estar en un sitio donde puedas aprender, donde puedas ver, donde puedas observar. You know, but you got to be in a place. Only you know what's nurturing your, you know, your talent and your desire. Pero eres tú únicamente el que sabe lo que está alimentando tu talento y tu deseo. And if it helps you to be in that environment, and if it's a good place, it's a good school, don't let anybody tell you anything different, you know. Y si te ayuda a estar ahí, en ese ambiente, en ese entorno, y la escuela está bien, pues no dejes que nadie te diga lo contrario. But if you know in your heart that it's holding you back and it's a negative experience, then bust out. Pero si tú sabes que es una experiencia negativa y lo sabes de verdad, pues vete. Hemos dicho que una más y finalizábamos. ¿Puedo hacerla? Sí, la última. Well, what did you? Ya. ¿Por qué trabajó en su momento con gente como Madonna o Claudia Schiffer cuando parecen tan alejados de su estilo? ¿Y por qué cree que ellas trabajaron también con él? ¿Estaba de moda Abel Ferrara en esa época? Why did you work with people like Madonna and Claudia Schiffer when it looks like you would never work with such kind of people because you look so far away from that industry? Were you cool in that? Was it cool to work with you in that, you know, that actually, time? Madonna, first of all, she played an actress so bad, the director committed suicide. Madonna era tan mala actriz que el director se suicidó. So she was perfect for the part. Así que era perfecta para el papel. And she also brought the money to the film. Y ella fue la que pudo llevar el dinero y el presupuesto a la película. Well, that helped her. I mean, we had the money, but she made a $2 million movie become $11 million movie like that. Nosotros teníamos el dinero desde el principio, pero hizo que el presupuesto pasara de $2 millones a 11, y lo hizo así. Claudia, I thought was really cool. You know what I mean? I mean, models to me, I mean, Claudia a mí sí que me parecía guay. you know, there's a power and there's, you know, being in front of the camera is being in front of the camera, you know, so she had, she was fine in that situation. I mean, it wasn't me who cast her. I mean, the producer was happy that she wanted. Estar delante de la cámara es estar delante de la cámara, y Claudia lo sabía y lo hacía muy bien, y el productor está muy contento con ella, así que trabajar con ella fue una experiencia positiva. And both those women are very powerful people. I mean, they're very formidable. They didn't get where they are because somebody was leading them around. I mean, Y esas dos mujeres son dos mujeres muy fuertes, tienen mucho poder, y no han llegado a donde están porque alguien les ha enchufado, sino que ha sido por ellas mismas. I mean, whatever you think of either of them, they have a lot of inner strength, and they have a power from within that you could capture if you know. Tiene muchísima fuerza interior que se puede capturar con una cámara. Next, is that it? That's some master class. We didn't get any master. Un aplauso. Anybody have a dime question?